Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, muy buenas tardes todavía en la Ciudad de México. Sacó el INE, el Instituto Nacional Electoral, el hijo del IFE, un estudio sobre la calidad de la ciudadanía en México. Cuéntanos un poquito más. Sí, Carlos, bueno, yo creo que los hallazgos de este estudio, que además hay que decir que responden a una encuesta a ciudadanos que encargó el IFE al Colegio de México, pero creo que lo que encuentran no nos sorprende, más bien confirma los resultados de otros estudios. Mencionaría algo de lo más relevante. Por una parte, el estudio nos dice que estamos inmersos en un complejo proceso de construcción de ciudadanía que se caracteriza por la desconfianza en el prójimo y en la autoridad. Es decir, que los mexicanos tenemos una serie de desconfianzas, con excepción de nuestra familia, de algunos vecinos, pero en términos generales somos desconfiados del prójimo y mucho más de la autoridad. Nos dice también el estudio que si queremos una democracia de calidad, necesitamos ciudadanos que cumplan con sus responsabilidades y que denuncien los abusos y los desvíos de las autoridades, que exijan cuentas y que contribuyan a la solución de sus problemas. También dice el estudio que para que las autoridades puedan ganar confianza y respeto, necesitan dar respuesta pronta y eficaz al interés público. Y nos dice también que en la visión de la mayoría de los ciudadanos encuestados, la democracia es un sistema donde muchos participan, pero pocos ganan. Vale la pena también mencionar que solo el 2.29% cree que los políticos se preocupan por la gente, y que el ejército es la institución con el mayor nivel de confianza, un 62%. Yo creo que este tipo de resultados lo que nos dicen es que aparentemente hay una decepción con la democracia. Yo diría que más que una decepción con la democracia, hay una decepción con los resultados malos, mediocres, de gobiernos electos democráticamente. Y bueno, también vale la pena decir que los gobiernos, pues, prácticamente en todo el mundo, padecen una falta de credibilidad enorme. Yo recuerdo hace algunos años un cartón de Quino en el que Mafalda estaba acompañada de Guille y caía una lluvia torrencial, y entonces Guille daba su interpretación y decía, es por culpa del gobierno, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues Mafalda le decía, pobre Guille, no ha sabido todavía repartir las culpas, pero en realidad ese sí es una realidad en muchos espacios. Basta con que uno se suba a un taxi, y lo mismo en un país de América que en un país europeo, para que a la hora de preguntarle sobre el gobierno la reacción sea muy crítica. Pero bueno, quizá en México esto todavía es más acentuado. Y a mí me recuerda, Carlos, estudios viejos sobre la cultura política de los mexicanos. Hay un estudio muy clásico de dos investigadores, de Gabriel Albon y de Sidney Verba, que se llamó La cultura cívica, que por cierto incluyó también a nuestro país. Y años después, otro investigador norteamericano, un mexicanólogo, Roger Hansen, hizo, con base en la clasificación de Albon y Verba, un análisis de la cultura política de los mexicanos, y llegó a la conclusión de que nos pueden clasificar en tres grupos: unos que llamó localistas, otro que llama subordinados y otro finalmente que llama participantes. El localista, según esta clasificación de Roger Hansen, es ocupado por aproximadamente un 25% de la población, y es ese tipo de mexicano que presenta rasgos que incluirían la apatía, la pasividad, el fatalismo, la resignación, la desconfianza y sentimientos de inferioridad. Por lo tanto, es un sector muy abandonado, muy golpeado, generalmente se encuentra en las zonas rurales más apartadas, y paradójicamente ellos que tienen tantas necesidades, por esta cultura o por esta subcultura política, le presentan menos reclamos a la autoridad. Luego, diría Hansen, está el sector de los subordinados, que le llama el mexicano ambivalente. Es un mexicano que es muy cínico respecto a la política y a los líderes políticos. Es el tipo de mexicano que dice, está bien que roben, pero que salpique, ¿no? La amistad se demuestra en la nómina y cayendo el muerto y soltando el llanto.
pero curiosamente este mexicano subordinado o cínico es el grueso de la sociedad, y eso también es funcional a la estabilidad, porque al final de cuentas pues toleran los excesos, los abusos de la clase política, y dicen, bueno, si yo estuviera ahí haría lo mismo. Y finalmente un 10% de la sociedad, según Hansen, serían los participantes, los que realmente presentan demandas políticas, los que intervienen activamente en la vida pública, y aquellos a los cuales el sistema político responde. Entonces, me parece que lo que encuentra este estudio difundido la semana pasada por el Instituto Nacional Electoral, lo que hace es de nuevo confirmarnos que en términos de cultura democrática estamos muy atrasados, y que esto tiene que ver en gran medida con la falta de resultados por parte de la ciudadanía y por la falta de una formación que nos haga ver que ser ciudadanos implica no solamente conocer nuestros derechos, sino también cumplir con nuestras responsabilidades. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y le mando un abrazo. Un abrazo hasta allá. Hasta luego, muy buenas noches.